Hola, bienvenidos a este curso de Node.js. Mi nombre es Ari Rey y el objetivo de este curso es poder explicarles a ustedes de una manera muy simple qué es y cómo funciona Node.js. Si bien vamos a estar tocando temas técnicos que son bastante complejos y los vamos a atacar ni bien arranquemos con esta presentación, lo voy a estar haciendo de una manera abstracta, es decir, me voy a abstraer, voy a explicarlos de la manera más simple posible, como para que sea fácil de entender sin necesidad de que seamos o expertos en programación o expertos en sistemas operativos. Si bien voy a estar grabando este video, no voy a estar editándolos, por lo que cualquier error que cometa voy a estar corrigiéndome sobre la marcha, y cualquier cosa o cualquier comentario que quieran dejar, por favor háganlo abajo en los comentarios. Este curso lo pensé para gente que quiere arrancar con Node o ya está arrancando con Node, o quizá vengas programando en Node.js hace años pero todavía no sepas cómo funciona internamente. Una de las cosas más importantes para mí de Node.js es entender la diferencia entre Node.js y JavaScript. Sí, Node.js y JavaScript no son los mismos, ¿sí? JavaScript es un lenguaje de programación. En cambio, Node.js utiliza JavaScript para poder funcionar y para poder realizar ejecuciones de código. Lo que quiero que se entienda acá es que uno no programa en Node.js. Si bien estamos diciendo programar o programador Node.js, uno no está programando en Node.js, sino que lo que está programando es en JavaScript. Obviamente uno puede programar en JavaScript y el código puede ejecutarse tanto en un navegador o browser, o podemos estar ejecutándolo en Node.js. Esa es la principal diferencia y la necesitan tener bien en clara. Node.js no es un lenguaje de programación, el lenguaje de programación es JavaScript. Siguiendo adelante, uno se pregunta, ¿qué es Node.js? Básicamente, Node.js es un runtime environment o ambiente de ejecución, ¿sí? Y ustedes podrían estar diciéndome, ¿qué es un ambiente de ejecución? Bien. Un ambiente de ejecución es un ambiente que nos provee el sistema operativo, ya sea Windows, Linux o macOS, para comunicarnos con periféricos de las computadoras, como por ejemplo un disco duro para leer un archivo, listar un directorio, o simplemente el CPU para ejecutar instrucciones como por ejemplo operaciones matemáticas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y quizá hasta con la placa Ethernet para comunicarnos a través de Internet y comunicar servicios. Entonces lo que quiero que entiendan de acá es que Node.js es un ambiente de ejecución que nos provee el sistema operativo para comunicarnos con periféricos de la computadora. Si avanzamos un poco más, quiero que entiendan que la comunicación entre los sistemas operativos y los periféricos se hacen a través de código máquina, es decir, código de bajo nivel. Yendo un poco más, sin ir a detalle, o sea, simplificándolo un poco más, digamos que el código máquina o este código de bajo nivel es un código de unos o ceros. Siempre que vean unos o ceros es la comunicación que utiliza el sistema operativo, es este código de máquina que se utiliza para comunicarse con los periféricos. Toda esa comunicación se le llama input o output, o en español, entrada y salida. Ustedes, cuando estén programando, es decir, en JavaScript, cuando estén utilizando Node.js para ejecutar ese código, no van a estar escribiendo unos o ceros, no van a estar escribiendo ese lenguaje de máquina o lenguaje de bajo nivel. Lo que programamos los desarrolladores es en lenguajes de alto nivel, es decir, son lenguajes que son entendibles por humanos. Nosotros, en el caso de Node.js, vamos a estar utilizando el lenguaje JavaScript. Entonces, Node.js utiliza JavaScript para luego obtener código de máquina que es ejecutado por los sistemas operativos para comunicarse con los periféricos, como por ejemplo leer un archivo. Todos los lenguajes de programación tienen runtime environment, es decir, que compilan y interpretan o compilan o interpretan código que como salida tiene código máquina. Si lo miramos muy atrás, es decir, nos alejamos mucho, podemos decir que Java es muy parecido a Node.js. Ojo, si nos alejamos. Y estoy utilizando Java porque es como totalmente lo opuesto a lo que es JavaScript. Pero si lo miramos de lejos,
Los dos son muy parecidos porque los dos tienen un ambiente de ejecución. En el caso de Java, utiliza un ambiente que se llama Java Runtime Environment, o más conocido como JRE. Si alguna vez les tocó ejecutar algún programa Java, debieron haber instalado la Java Runtime Environment. Y el ambiente de ejecución de lo que es Node.js es Node.js, que es el ambiente de ejecución de lo que sería en realidad código JavaScript. Los dos cuentan con un engine, es decir, con un runtime engine o un motor de ejecución, es decir, todo ambiente de ejecución tiene un motor que es el que ejecuta y termina ejecutando ese lenguaje y termina convirtiendo el lenguaje inicial en un lenguaje de máquina. El caso de Node.js tenemos lo que es el Google V8, ¿sí? Que es el motor que nació y se creó específicamente para los navegadores Chrome o Chromium. Y del lado de Java tenemos la JVM o la Java Virtual Machine. Metiéndonos un poco más adentro como para ver un ejemplo y entender un poco más cómo funciona, vamos a ver un ejemplo de un código Java y cómo llega este a convertirse en código de máquina. Vamos a dividir este proceso en dos pasos. El primer paso consiste en tomar el archivo fuente o el archivo Java, que en este caso va a ser un programita muy simple, en donde vamos a declarar dos variables, la variable A, que es igual a 10, la variable B, que es igual a 20, y una variable C, que es igual a la sumatoria de A y B. Luego vamos a tomar el valor de C y lo vamos a imprimir en la consola. El primer paso es tomar este archivo fuente y compilarlo a un código intermedio llamado bytecode. Esto se hace a través de un proceso que se llama compilación y lo realiza una librería que se llama JavaC o Java Compiler. Es decir, que el primer paso es compilar el código fuente a un código máquina. Una vez realizado esto, se le pasa el código máquina, el código bytecode o el código compilado a la JVM o Java Virtual Machine, que dijimos que es ese motor de ejecución, es decir, va a ejecutar ese código. Para poder ejecutarlo, lo que va a tener que hacer es primero interpretarlo, es decir, entender ese bytecode y convertirlo a lenguaje máquina. Entonces tenemos de Java a código de máquina o lenguaje de bajo nivel. Vamos a tener dos pasos. El primero va a ser un paso de compilación y el segundo paso va a ser un paso de interpretación y de convertir ese bytecode a un código máquina para que luego pueda ser ejecutado. Acá no sé si alguna vez llegaron a escuchar, pero Java es un lenguaje compilado porque se compila. Luego, si pasamos esto que veníamos explicando, este ejemplo, a un diagrama muy similar al primero, podemos ver que Java se convierte a un bytecode antes de entrar en este runtime environment y antes de dárselo al motor de ejecución o Java Virtual Machine. Y lo que estamos haciendo es compilándolo, luego se lo entregamos al Virtual Machine que nos termina interpretando y dándonos como salida un código máquina o código de bajo nivel para que luego sea ejecutado por el sistema operativo para comunicarse con los periféricos, como por ejemplo leer un directorio, o en el caso del ejemplo que vimos anterior, le vamos a estar dando al CPU esta instrucción de A y B y su sumatoria para que pueda hacer el cálculo y nos devuelva que el valor es 30. Llevando este mismo ejemplo a lo que sería Node.js y cómo convertimos JavaScript a código de máquina, vamos a ver que estamos simplificando estos dos pasos en un solo paso. Tenemos un archivo inicial que es un JavaScript en donde declaramos dos constantes A y B, una con un valor de 10, otra con un valor de 20, y luego vamos a tener una constante C que va a ser la sumatoria de las dos constantes A y B y luego lo vamos a imprimir en C. Es el mismo ejemplo que vimos antes, solo que uno estaba en código Java y este se encuentra en código JavaScript. ¿Cuál va a ser el único paso? El único paso va a ser la interpretación de este código fuente en un código de máquina. Y todo eso sucede, obviamente, dentro del V8, V8 o el motor de ejecución Runtime Engine. Entonces, la principal diferencia que vemos acá, si
Si vamos más adentro, si lo vemos de lejos, dijimos que era muy muy parecido, pero si nos adentramos podemos ver que Node.js no compila el código JavaScript. Si JavaScript no es un lenguaje compilado, sino que solamente es un lenguaje interpretado. Se interpreta el código y se convierte a lenguaje máquina. Si vamos más a fondo, podemos encontrar que hay ciertas similitudes. Los dos utilizan algo que se llama JIT o Just in Time, pero no quiero ahondar más, como les decía al principio, vamos a mantenerlo simple y vamos a decir que Java es un lenguaje compilado y Node.js, y que usa el lenguaje JavaScript, es un lenguaje JavaScript interpretado y lo hace a través de este motor de V8. Si volvemos al ejemplo del diagrama anterior, pero ahora poniendo Node.js y JavaScript, vamos a ver que tenemos un código inicial, un código fuente JavaScript que se lo damos directamente a este motor de ejecución o Google V8, que lo convierte, es decir, lo interpreta y lo termina convirtiendo en un código máquina de bajo nivel, unos o ceros, para que luego el sistema operativo pueda ejecutar esa instrucción o ese programa, y como dijimos antes, puede ser en este caso el CPU para ejecutar esta sumatoria de A más B, esta ejecución matemática, digámoslo así. Esta operación matemática, esa es la palabra que buscaba. Quizá en este momento ustedes dan, hoy más despacio, cerebrito, ¿sí? Quizá expliqué algo muy complejo, pero como les contaba antes, lo iba a explicar de una manera muy simple. Y si hacemos un recap van a ver que es fácil. Lo primero que podemos decir es que Node.js no es un lenguaje de programación. JavaScript es el lenguaje de programación que utiliza Node.js para funcionar. Node.js es un ambiente de ejecución, es decir, que me permite ejecutar a través del sistema operativo instrucciones que me permiten hablar, ¿sí? Tener una comunicación de input o output, de entrada en salida con los periféricos, como por ejemplo leer o escribir un archivo. A diferencia de Java, Node.js interpreta el código y no lo compila antes de su ejecución, ¿sí? Es un lenguaje interpretado. Bien, yendo un paso más adelante, Node.js usa un modelo no bloqueante para la comunicación input and output o entrada y salida. Nosotros previamente estábamos diciendo que nos comunicamos con esos periféricos o ejecutamos instrucciones, por ejemplo, con el CPU, y todas esas comunicaciones con los distintos periféricos se llaman entradas y salidas. Lo que nos está diciendo acá es que básicamente usamos un modelo no bloqueante para ejecutar esas entradas y salidas que nos permite hacerlo de una manera liviana y eficiente. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Existen dos modelos, un modelo de comunicación bloqueante y un modelo de comunicación no bloqueante. Vamos a verlo con un ejemplo que es la manera más fácil. Yendo al ejemplo de la izquierda, vamos a ejecutar 5 operaciones, ¿sí? Una va a ser pedir la información de un usuario 1, que se la vamos a pedir en este caso a un servicio, es decir, vamos a conectarnos a internet, comunicarnos con una API o un servicio y vamos a obtener la información del usuario 1. Luego vamos a imprimir esa información y después vamos a pedir la información del usuario 2 para luego imprimirla y luego vamos a tomar un café. ¿Cómo ejecutamos esto en un modelo bloqueante? Lo primero que vamos a hacer y lo primero que tenemos, mejor dicho, lo primero que tenemos que entender es que todas estas comunicaciones, todo esto de comunicarme con un servicio o leer del disco duro, todo lleva tiempo. Para el ejemplo este voy a exagerar un poco los tiempos como para que se vea más y sea más entendible el ejemplo, pero tenemos que entender que todas esas comunicaciones llevan tiempo, o sea, nada es instantáneo, ya sea leer un disco duro. Si ustedes se ponen a pensar cómo funciona un disco duro, tiene una aguja que se mueve y lee información de un lado y del otro. Ese movimiento de la aguja y el disco que tiene en el medio que gira hasta que lee toda la información y mueve esa aguja, lleva un tiempo, quizás son nanosegundos o milisegundos o microsegundos, pero lleva tiempo. Toda comunicación de entrada y salida lleva tiempo.
Entonces lo primero que vamos a ver es este ejemplo que les contaba de un modelo bloqueante, en donde el primer paso que hacemos es pedimos un servicio, la información del usuario 1. Esto lleva tiempo, ¿sí? Esto no es gratis. Y aproximadamente en este ejemplo nos va a tomar 5 segundos obtener la información de 1. Mientras obtenemos la información de 1, no podemos hacer nada, ¿sí? Estamos bloqueándonos, ¿sí? Tenemos que esperar a obtener la información del usuario 1. Una vez que ese servicio nos responde y nos devuelve la información de 1, recién ahí vamos a poder desbloquearnos e imprimir la información de 1. Luego vamos a obtener la información de 2, que tarda aproximadamente 4 segundos, y una vez que termine, vamos a poder imprimir esa información para luego poder tomarnos ese café. Ese es el modelo bloqueante, es decir, hacemos una operación y hasta que no termina, no continuamos con la operación o tarea siguiente. En un modelo no bloqueante, lo que vamos a hacer es empezar a comunicarnos con ese servicio y pedirle la información del usuario 1. Pero mientras esto se hace, es decir, yo empiezo acá, pero mientras esto se hace, que se hace en paralelo, ¿sí? Se hace al mismo tiempo, yo no me bloqueo, es decir, puedo llegar a hacer otra tarea. Entonces empiezo a pedir la información de 1, se ejecuta en paralelo y en el mientras tanto pido la información de 2, que a su vez también lo voy a hacer en paralelo, ya que llevan tiempo estas comunicaciones, entradas y salidas, y quiero continuar haciendo otra operación o otra tarea. Entonces empiezo a pedirle al servicio la información de 2 y luego tomo un café. Durante estos segundos tengo un tiempo en el que tanto la información de 1 como de 2 todavía está en medio de esa comunicación, y una vez que recién termina voy a poder imprimir la información de 1 y cuando termina el pedido de la información de 2 imprimo la información del usuario 2. Si miran el modelo bloqueante terminó aproximadamente en 11 segundos. Eso fue lo que le llevó a realizar todas estas tareas habiendo esperado a que termine para continuar con la tarea siguiente. En cambio, en un modelo no bloqueante terminé en aproximadamente 7 segundos y mientras esperaba esa comunicación de entrada y salida realizaba otras tareas como empezar a pedir la información de otro usuario o tomar un café. Quizá ustedes ahora se pregunten ¿por qué yo usaría el modelo bloqueante alguna vez teniendo este sistema no bloqueante en el que puedo hacer las cosas más rápido? Bueno, lo primero que hay que entender es que existe algo que se llama hilos de ejecución o threads en inglés. Un thread o un hilo lo vamos a representar primero con este rectángulo. Es un espacio que nos provee el sistema operativo para poder ejecutar tareas. En este caso, por ejemplo, estas tareas que estábamos viendo de obtener información. Es decir, todas estas tareas ocurren dentro de un hilo o thread, ¿sí? Solamente podemos ejecutarlas dentro de un hilo. Vamos a representar el ejemplo que vimos previamente del pedido de información e impresión y tomado de café, y lo vamos a llevar y lo vamos a representar en hilos o threads de ejecución. Un hilo, para que ustedes lo sepan, puede tener un estado en el que esté ejecutando y un estado en el que esté bloqueado. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Esto es para simplificárselos. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a pedir al servicio la información de 1. Empezamos a pedir la información de 1 y lo que pasa es que este hilo se bloquea, ¿sí? Estoy en un modelo bloqueante y los hilos se bloquean. Entonces lo que está pasando es que me bloqueo y tengo que esperar a obtener la respuesta para poder continuar. Esperando unos segundos a que termine ese servicio de devolverme la información. Recién cuando termina, ¿sí? Recién cuando termina voy a poder imprimir la información del usuario 1. Una vez ejecutada la impresión, voy a poder pedir la información del usuario 2. Y nuevamente, ¿qué va a pasar con mi hilo? Se va a bloquear hasta que obtenga la respuesta del usuario 2. En este caso estaríamos parados acá y estamos esperando a que termine este tiempo que tarda el servicio en devolvernos la información. Mientras tanto, este hilo está trabado y no puede continuar. Una vez que terminó y obtuve esta información, recién ahí voy a poder imprimir la información del usuario 2 y voy a poder ejecutar la siguiente tarea, que es tomarnos el café. Una vez que realizamos todas estas tareas, este proceso este hilo terminó y lo destruimos. Así es como representaríamos la ejecución
de este conjunto de tareas dentro de un hilo. Ahora quizá ustedes se pregunten, ¿cómo puedo yo ejecutar quizá múltiples tareas, ¿sí? sin bloquearme? Es decir, ¿hay alguna posibilidad de poder ejecutar tareas en paralelos utilizando hilos? Y la respuesta es sí. En modelos bloqueantes podemos ejecutar tareas en paralelos como los que vimos en modelos no bloqueantes mediante la creación de hilos. Es decir, puedo ejecutar tareas en paralelo como lo hacen los modelos no bloqueantes mediante la creación de nuevos hilos. Veámoslo con el mismo ejemplo y veamos qué es lo que está pasando y cómo se representa este proceso de multihilos. Lo primero que voy a hacer es voy a pedir la información del usuario 1. En este caso, una vez que la pida, este hilo va a quedar bloqueado porque este hilo, recuerden que los hilos se bloquean y una vez que se bloquean no pueden hacer nada más. Entonces lo que pasaría es que este hilo queda bloqueado y lo que necesitaría hacer es abrir un hilo nuevo, crear un hilo nuevo y cambiar el foco a este nuevo hilo. Entonces lo que voy a hacer es empiezo a pedir la información del usuario 1, bloqueo este hilo porque no puedo continuar, creo un nuevo hilo, el hilo 2, y cambio el foco al hilo 2 para poder ejecutar la próxima tarea. Lo que estaría pasando es que ahora que estoy dentro del hilo 2, puedo pedir la información del usuario 2, puedo empezar a pedir la información del usuario 2, mientras el hilo 1 todavía continúa pidiendo la información del usuario 1. Es decir, arranqué mi pedido de información, me bloqueé porque tengo que esperar que el servicio me retorne la información y a su vez el hilo 1 todavía continúa bloqueado. Entonces ahora lo que voy a poder hacer es crear un hilo nuevo, ¿sí? Un tercer hilo. Voy a tener que cambiar a ese hilo para poder ejecutar la tarea que me falta, que es tomar un café. Entonces creo el hilo 3, cambio mi foco y en el hilo 3 voy a poder tomar mi café. ¿Qué pasa? Mientras yo tomaba mi café y ejecutaba esta tarea, el hilo 1 terminó de buscar la información del usuario 1 y ya está listo para imprimirlo. Entonces una vez que termino de tomar mi café, destruyo mi hilo y cambio el foco del hilo 3 al hilo 1. Ahora que el hilo 1 tiene el foco y el hilo 3 se destruyó, liberándome memoria, después lo vamos a ver mejor, el hilo 1 puede concentrarse en su próxima tarea, que es imprimir la información del usuario 1. Una vez que imprimí la información del usuario 1 y mientras lo estaba haciendo, el hilo 2 me avisa que terminó de pedir la información del usuario 2. Entonces, una vez que termino de imprimir, cambio mi foco al hilo 2 y paso a destruir este primer hilo ya que terminó de hacer lo que tenía que hacer. Yendo un paso más adelante, entonces, vamos a ver, teniendo el foco en el hilo 2, que vamos a poder imprimir la información del usuario 1. Una vez que lo imprimimos, la ejecución de todas estas tareas terminó y puedo destruir este segundo hilo. De esta manera, logré ejecutar estas tareas en paralelo como si fuese un modelo no bloqueante mediante la creación de nuevos hilos e ir cambiando a medida que se vayan bloqueando mis hilos. ¿Sí? Lo vamos a ver una vez más como para hacer una recapitulación en la que vemos que la manera en la que tenemos que hacer para poder continuar trabajando sin bloquearnos es ir creando nuevos hilos e ir cambiando. Ahí vemos que pedí la información de 1, cuando se trabó pasé al hilo 2 y empecé a pedir la del 2, luego pasé a la del 3, empecé a tomar mi café y una vez que terminó la del 1, cambié al 1 y una vez que cambié al 1 la puedo imprimir, luego cambié al 2, imprimí la información del usuario 2 y todo el proceso terminó. Hice múltiples tareas en paralelo y a la vez estoy en un modelo en el que mis hilos se bloquean, estoy en un modelo bloqueante y sí o sí tengo que esperar para poder continuar. ¿Cuáles son las desventajas de este modelo bloqueante? Es que cada hilo que yo abra tiene que tener un espacio de memoria asignado. No importa si la tarea ocupa menos espacio, siempre un hilo tiene que tener un tamaño predeterminado. Veamos este ejemplo.
teníamos 3 tareas, en donde cada hilo tiene un espacio predeterminado de 1 mega. Esto quiere decir que en total, con estos 3 hilos y para ejecutar este programa, estoy consumiendo un total de 3 megas de mi memoria. Pero lo que está pasando es que mis tareas en realidad ocupan mucho menos espacio. Las tareas que ejecuta el hilo 1 ocupan 100 kilobytes, las tareas que ejecutan el hilo 2 200 y las tareas que ejecutan el hilo 3 ocupan nada más que 50 kilobytes. Esto nos da un total de un espacio real que serían 350 kilobytes. Obviamente esto difiere, pero abismalmente, por lo menos son 9 veces más el espacio que estoy ocupando del que verdaderamente necesito. Y esta es una de las principales problemáticas que tiene el modelo bloqueante y el modelo de multihilos. Que tenemos que setear un espacio de memoria que no siempre es el que voy a necesitar. Y el otro problema es que, como les decía, las comunicaciones de input y output, es decir, de entradas y salidas, toman tiempo, siempre toman tiempo. Entonces, lo que vamos a necesitar hacer es, cuando uno se bloquea, cambiar de hilo. Este cambiar de hilo, al igual que las comunicaciones, llevan tiempo. No es gratis cambiar el contexto o este foco que les contaba entre un hilo y otro. Llevan tiempo. Y ese tiempo, computacionalmente, como se dice, es caro. Todo lo que lleve tiempo es caro. Entonces tenemos dos grandes problemas. Uno, de memoria. Usar múltiples hilos puede consumir más memoria de lo que verdaderamente necesitamos para ejecutar esas tareas. Y el cambio este de foco llamado context switching es caro porque lleva tiempo. Me toma a mí un tiempo cambiar entre hilos y hilos. Y si vieron el ejemplo anterior, habíamos cambiado por lo menos 3 o 4 veces de hilo. Mientras más necesitamos cambiar, más tiempo va a demorar en ejecutar todas esas tareas. Y entonces, ¿cómo funciona este modelo no bloqueante? La principal diferencia entre el modelo bloqueante y el modelo no bloqueante es que el modelo no bloqueante puede ejecutar todas estas tareas en paralelo utilizando un solo hilo de ejecución. Sí, así como les dije, utilizando un solo hilo puede ejecutar varias tareas en paralelo sin bloquearse y sin necesidad de cambiar de hilos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo esto se hace? Eso lo vamos a explicar más adelante. ¿Por qué no se bloquea este hilo y cómo funciona por dentro? Lo que quiero que entiendan es que básicamente tenemos un solo hilo en donde al ejecutar las tareas se ejecutan en paralelo y no se bloquea este hilo de ejecución. Viendo el ejemplo, lo que hago es empiezo a ejecutar el get, es decir, obtener la información, por ejemplo, del usuario 1 en un servicio, y esto se hace en paralelo, y mientras lo hago puedo empezar a pedir la información del usuario 2 a este servicio, y también se ejecuta en paralelo, a la vez y antes de que terminen estas ejecuciones, ejecuto la tercera tarea, que es tomar un café, y cuando termine, si estas tareas finalizaron, puedo imprimir la información del usuario 1 y luego puedo imprimir la información del usuario 2. Todo esto lo hacemos dentro de un mismo hilo y lo hacemos sin bloquearlo, ¿sí? Si volvemos unos pasos más para atrás, cuando yo conté que Node.js utiliza un modelo no bloqueante, ¿sí? Podemos decir que es ligero, es decir, lightweight, ocupa poco peso por todo esto de que al utilizar un solo hilo no estamos desperdiciando memoria y ocupándola cuando no la vamos a utilizar. Por eso se dice que es lightweight. Y también se dice que es eficiente. Después vamos a ver cómo logra esa eficiencia para no bloquearse. Ahora, ¿por qué se dice que es event driven o por qué utiliza eventos para comunicarse? Volvemos más adelante. Y acá podemos ver que cuando se hace algo en paralelo, siempre tiene que haber alguien que es el que está ejecutando esta tarea en paralelo que le avise a la persona o a este espacio en donde se ejecutan estas tareas que terminó, ¿sí? Y generalmente ese terminé es un evento. Esa comunicación se realiza mediante un evento, ¿sí? Eso es lo que se llama event driven. Es decir, yo empiezo a pedir la información del usuario 1 en paralelo, me olvido y cuando termine alguien me va a avisar por un evento diciendo
yo terminé, ya tengo la información, podés seguir con esto que vos querías y utilizarla para lo que vos quieras. Esto generalmente en lenguaje de programación o en JavaScript se hace mediante un callback. Si alguna vez programaron en JavaScript, el callback lo van a tener bien claro. Si no, no se preocupen que lo vamos a ver más adelante. Entonces, repasando todo como lo hicimos recién, Node.js funciona mediante eventos y utiliza un modelo no bloqueante de input y output, es decir, para comunicarse entre las entradas y salidas. Es liviano, ¿por qué? Porque no ocupa, al no tener múltiples threads, no está desperdiciando memoria, ya que los threads o los hilos necesitan tener un espacio de memoria asignado, no importa si la tarea ocupa menos. Y es eficiente por cómo funciona internamente y hace ese cambio que luego lo vamos a ver. Todo esto que estamos diciendo, hacer cosas en paralelo, ¿sí? Tareas en paralelo, se llama concurrencia. Concurrencia es hacer múltiples tareas al mismo tiempo, ¿sí? Este ejemplo que vimos antes de ejecutar una tarea mientras se está pidiendo la información, poder ejecutar otra y realizar múltiples tareas en paralelo, se llama concurrencia. Y la concurrencia es importante cuando estamos haciendo tareas de entradas o salidas, como por ejemplo comunicarse a través de internet para obtener información de un servicio o leer y escribir en el disco duro. De nuevo, como les decía, todo lo que sean entradas y salidas toma tiempo, ¿sí? Ya sea comunicarme con un servidor, va a tomar tiempo, dependiendo de la conexión de mi internet. Leer o escribir en el disco duro va a depender de la velocidad de lectura que tiene un disco duro o de escritura que tiene un disco duro. Entonces, para la concurrencia, es decir, hacer cosas al mismo tiempo, es importante para estas tareas de entrada y salida. ¿Por qué? Porque como las entradas y salidas, como dijimos, toman tiempo, es importante poder hacer cosas al mismo tiempo para no bloquearnos. Entonces, es importante la concurrencia, que se llama o les decimos asynchronous task o tareas asincrónicas, ¿sí? Asincronía es poder hacer otra cosa al mismo tiempo. Concurrencia. Si tenemos de un lado el modelo bloqueante y el modelo no bloqueante, podemos decir que el modelo bloqueante es fácil para escribir, es fácil para programar. ¿Por qué digo esto? Porque uno escribe una línea de código y para pasar a la próxima línea de código y ejecutarla, la primera línea de código tiene que terminar. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, yo me estoy bloqueando. Es decir, en la línea 1 tengo el pedido de lectura de un archivo y hasta que no termine ese pedido de lectura de un archivo, yo no puedo empezar a ejecutar la siguiente línea. Es decir, sí o sí tengo que ejecutar la primera línea para correr la segunda. Esto hace que sea fácil de escribir, ¿sí? Yo puedo escribir una línea que sea lee el archivo A y la segunda línea sea utilizar esa información del archivo A para realizar alguna instrucción de código. Entonces escribo la primera línea y después la segunda. Esto es muy fácil, ¿sí? Y muy rápido y simple de escribir. Si quiero lograr concurrencia, es decir, cosas en paralelo y ejecutar tareas al mismo momento, puedo utilizar multithreading. Y la única negativa es que tiene un alto consumo de memoria y tenés muchos context switching, es decir, si tenés muchos hilos y querés hacer muchas cosas al mismo tiempo, vas a tener un overhead, es decir, vas a tener mucho tiempo entre ese cambio. En cambio, el modelo no bloqueante es single thread, es decir, tiene un solo hilo de ejecución, ¿sí? Soporta múltiple concurrencia, mucha concurrencia, es decir, high concurrency, puedo hacer muchísimas cosas al mismo tiempo y mientras hago esas muchísimas cosas al mismo tiempo, consumo poca memoria. Es decir, en un modelo bloqueante puedo hacer muchísimas cosas al mismo tiempo, pero ese cambio de foco que decíamos antes consume mucho tiempo y a la vez consume mucha memoria. Mientras más hilos de ejecución, va a haber más memoria. En este caso voy a tener muchísima concurrencia al igual que el blocking, pero lo voy a hacer a través de un solo hilo y no voy a tener ese context switching que me consume tiempo y esa cantidad monstruosa de hilos que me consume muchísima memoria. Y esto es súper, ultra importante y es súper beneficioso para poder hacer todas las comunicaciones de entradas o salidas. Como les decía, las comunicaciones llevan tiempo y si voy a tener muchas comunicaciones de entradas y salidas y puedo crear
y hacer muchas cosas en paralelo sin crear 1000 hilos. Voy a hacerlo de una manera muy rápida, con poca memoria, poco overhead de ese context switching. Ahora, ¿cómo hace todo esto Node.js? ¿Cómo ejecuta, realiza la concurrencia, ejecuta tareas en paralelo en un solo hilo? Esto lo hace gracias a lo que llaman Event Loop. Y eso es algo que vamos a ver en el próximo video. Haciendo un resumen de todo lo que vimos en este primer video, lo primero que tenemos que decir es que Node.js no es un lenguaje de programación. Node.js es un ambiente de ejecución que utiliza JavaScript para ejecutar para ejecutar comunicaciones, ¿sí?, con los periféricos de la computadora. A diferencia de Java, Java es un lenguaje compilado y Node.js es un lenguaje interpretado. Es decir, que interpreta el código JavaScript en el momento de la ejecución y lo traduce a código máquina o de bajo nivel para que se pueda ejecutar y pueda comunicarme con esos periféricos en lo que es llamado entrada y salida. Después sabemos que Node.js ejecuta ese código mediante un modelo no bloqueante, es decir, que va a tener un solo hilo que no se va a bloquear, y todo eso lo hace mediante el event loop, y esos avisos de las terminaciones, ¿sí?, se realizan mediante eventos, es decir, un hola, terminé, ¿sí? Y todo esto se ejecuta dentro de un hilo de ejecución, que es en donde se ejecutan estas tareas. Quiero que esto sea lo que se lleven de este primer video, para luego poderles explicar qué es este event loop y cómo hace ese trabajo en paralelo de múltiples tareas sin necesidad de bloquearle con un solo hilo de ejecución. Recuerden dejar sus comentarios y preguntas abajo. Nos vemos en el próximo video y si les gustó, suscríbanse. Muchas gracias.